pero, pero dice que no sé Escuchamos bien y tu pantalla la vemos. si así, no pasa nada, decir que eso es. Sí, sí, La contraseña es de la asignatura N2. está Así bien, está bien. bueno, sí, muy amables. Sí, sí. Ahí lo estamos. Ahí está. Gracias. Buenísimo, gracias. Bueno, y chicos, ¿estoy compartiendo o no todavía? ¿Ustedes ven la presentación? Todavía no. Bueno, entonces la dejamos acá. Ahí, ahora. ¿Ahora sí? Ahí sí, profe. Buenísimo. Bueno, para los que están desde ese lugar, acá no hay ninguna discoteca, solo mi alma. Bueno, está para que registren la asistencia, pero al final vamos a hacer un controlcito. Vos, Marisa, si querés después controlar la cantidad de alumnos y todo eso. ¿Está? Te voy a agradecer. Bueno, como está anunciado en el cronograma, en nuestra planificación, hoy tenemos que comenzar una nueva unidad, que es esta, la de facilitación neuromuscular perceptiva, también de las siglas FNP, y se la conoce también como método CAR, dado que quien la ideó, la organizó, el mentor ha sido Germán Carr, que ahora vamos a hablar un poquito sobre. Voy a cerrar acá este cuadrito porque estamos tan bien. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, que podamos a lo largo de esta unidad adquirir conocimientos básicos necesarios acerca de las técnicas de facilitación neuromuscular perceptiva. Desde luego lo que hagamos como una introducción, un acercamiento, es algo muy limitado, ¿no es cierto? Es para que ustedes vayan teniendo idea de que existe otro tipo de abordaje y que, bueno, que quiero que podamos diferenciarlo de lo que vienen conociendo, ¿no es cierto?, a lo largo de este cursado. También que puedan reconocer qué tipos de afecciones se pueden beneficiar con este tipo de abordaje y puedan desarrollar, ¿no?, destreza psicomotriz, que le exige la ejecución de estas técnicas de facilitación, que bueno, imagino que se habrán informado de otros compañeros de otros años, que realmente requiere un trabajo corporal bien particular, ¿no es cierto?, por estas cuestiones que ahora vamos a ir viendo. Bueno, en primer lugar, quiero escucharlos y que me digan qué observan en estas imágenes, algo muy breve en cuanto al gesto motor. A ver, abran sus micrófonos y me van contando. ¿Quién se anima a contar qué observan? Yo observo un gesto deportivo, por ende estaría usando músculo esquelético. Bien, pero ¿qué significa eso músculo esquelético? ¿Qué está usando? ¿Qué observas vos? Fíjense desde la posición como sería de preparación, esta segunda donde ya hizo una ejecución y esta que puede estar reflejando, ¿no es cierto?,
una posición final. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo son las líneas? Profe, ¿puede ser una secuencia? Sí, es una secuencia, pero ¿qué ves en cada una de las secuencias? ¿Qué es lo que te llama la atención? Algo que en común. Muestro otra. Esto en otro tipo de disciplina deportiva. ¿Qué es lo que vamos viendo? Las posiciones de cada uno. Movimientos asociados, profe. ¿Cómo? Movimientos asociados, digamos, ¿Por qué movimientos asociados? A ver. porque, por ejemplo, o sea, los gestos deportivos casi siempre van eh, con movimientos, no sé si iguales, pero, no sé, ¿Dónde vos, ves asociados? en la otra, en la otra imagen, eh, en la última, ay Sí. no, pero, por ejemplo, ahí estaba flexionando, tipo estirando la rodilla y flexionando el tronco. Bueno, pero tiene que ver con el gesto, justamente con el gesto motor, que todo, toda la estructura corporal se solidariza con la acción y que le imprime también este jugador, ¿no es cierto?, para poder lograr un rango máximo, ¿no es cierto?, de movimiento. Pero no lo veo como movimiento asociado, sino que tiene que ver con el gesto motor. Pues el movimiento asociado, ¿sabes qué es? Lo de la boca, ese gesto de la boca, ese que viene acompañando. Eh, pero ¿qué viene ustedes? O en esta, en otro. Esto tiene que ver con un análisis también del movimiento que ustedes vienen haciendo, pero lo que tienen en común es que no se utiliza, como habrán visto, una única línea de fuerza, en un solo plano. Hay una combinación, todo gesto motor, y si nosotros observamos también en los gestos de las actividades cotidianas, de el caminar, de barrer, de usar algún elemento, eh, implica también eh, una interacción entre movimientos de diferentes planos. Si usáramos solamente movimientos en un solo plano, ¿cómo serían nuestros movimientos? No serían demasiado rígidos, ya que la mayoría de las acciones en la vida real son en Exacto, 3 dimensiones. exacto, exactamente, esa es la observación que deberían hacer. Y ustedes, si están desde sus casas, intenten hacer algo, moverse o tomar algo, o elevar el brazo y háganlo solamente en un plano. Y fíjense qué pasa si lo hacen solamente en un solo plano de acción, sin incluir, bueno, cuando hablamos de un solo plano, es solamente en un plano sagital, sin incluir a los movimientos del plano frontal, ni tampoco los movimientos rotatorios, ¿no? Entonces, es un poco lo que eh, la base, la base de este tipo de abordaje, es poder considerar el valor justamente que tienen esto que vos hablaste, Placibas, de los movimientos en 3D, sería, ¿por qué? Porque son movimientos funcionales que integran diferentes planos de acción. Bueno, un poco para contarles quién fue Hermann Kabat, bueno, un doctor en medicina y filosofía, que en la Universidad de Minnesota se desempeñó y que creó este método en el año 1942. Estuvo muy ligado el desarrollo de este abordaje con uno de los fenómenos que ya venimos hablando, creo que desde la introducción, de que la poliomielitis justamente ha dado para nuestra
carrera, para nuestra profesión, ha sido un fenómeno que ha provocado cambios, ¿sí? Porque a partir del problema que representaba el responder a las demandas de los pacientes con secuelas de esta afección, era necesario plantear una serie de abordaje, de métodos de recuperación, ¿no? Y bueno, y en ese momento, esta epidemia, bueno, que ha sido mundial, que los Estados Unidos la sufrió también antes que nosotros en la Argentina, para este tipo de pacientes, bueno, se lo había convocado a Robert Lovell, se tomó los trabajos de Robert Lovell, que ustedes sabrán y se recuerdan, tienen que ver con las escalas de valoración muscular, esto de poder distinguir cuando un músculo es normal, cuando es bueno, cuando es pobre, eso tiene el sello, ¿no es cierto?, de que, bueno, que fue creación de Robert Lovell. Entonces, se lo convoca también a Hermann Kaval en relación a esto que se venía realizando y sugiere que el tipo de abordaje que se estaba haciendo en ese momento, que, ojo, no quiero generar ninguna crítica ni nada, pero es lo que ustedes han estudiado en la TINE 1 cuando hablan de reeducación muscular analítica. Está muy bueno también incluirlo como un método de abordaje, ¿no es cierto?, que en algunos casos es como válido y es muy eficiente, ¿no? Pero él sugirió que se incluyan los aportes de Sherrington, el neurofisiólogo que, bueno, que ha dejado también una herencia, ¿no es cierto?, en cuanto al conocimiento de cómo se puede trabajar utilizando los propios sectores, particularmente, ¿no? Bueno, un poco haciendo mención de que en la Argentina fue el kinesiólogo Julio Sánchez quien se formó también en California, en el Instituto Kaiser, con una de las discípulas de Hermann Kaval, que ha sido Margaret Knott, también autora de una de las ediciones, la segunda edición del libro de FNP, bueno, él luego se desempeñó como jefe de servicio de terapia física del ALPI y trabajó también particularmente con pacientes con secuela de polio. Boniani también menciona de que la FNP es un método, una filosofía de trabajo. Pero algo que me gustaría dejar como diferenciar de lo que ustedes bien ya estuvieron viendo en cuanto al concepto de neurodesarrollo aplicado tanto en pediatría como en el paciente adulto con hemiplegia, se habla de concepto y es muy diferente a lo que es un conjunto de técnicas. Y ustedes lo van a ver ahora a lo largo de estas poquitas clases que tengamos de práctica, pero que les ayude a entender justamente las diferencias, ¿no? Diferencias que perfectamente bien ambos abordajes en algún momento pueden ser utilizados en forma como también integrándolas, ¿no es cierto?, dentro de un abordaje, si es que se quiere perseguir algún objetivo bien específico, ¿no? El concepto no utiliza, sí, algunos elementos, como ser, por ejemplo, que respeten este ABC, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la alineación, con cómo manejan la carga de peso, las cargas. ¿Alguien está hablando? Bueno, tienen un micrófono abierto. Bien, eso, pero en realidad es como específico para cada paciente, ¿no? Es el paciente el que nos va guiando, también nos va guiando al terapeuta a poder realizar esta danza de la que tanto hablamos, ¿no es cierto? Es decir,
La facilitación tiene que ver poco con esta interacción que se va dando entre el paciente y el terapeuta, pero sin tener como una técnica definida, sistematizada. Sí usando estas cuestiones de alineación, de cómo transfiero el peso, cómo veo las respuestas que el individuo va realizando en función a estos aspectos, ¿no es cierto?, que debo ir respetando, a las manos que van guiando el terapeuta, pero no lo están haciendo como un paso a paso, como si fuese una receta. Eso es un poco lo que diferencia a este conjunto de técnicas que sí tienen también la finalidad de promover la respuesta de los propioceptores que participan en la génesis del movimiento, pero tienen también como procesos básicos que van a ver que va dando como un orden y debemos ir respetándolo. Hablé de proceso, pero ahora vamos a hablar de los principios básicos, ¿no? Que tienen que ver con los fundamentos, ¿no? Bueno, una de las cuestiones es que el abordaje de tratamiento es siempre positivo. Eso es lo que debería ser común a todos los abordajes, siempre que se busque alcanzar algún objetivo en el paciente, ¿no es cierto? Que se debe reforzar lo que el paciente puede hacer, ese potencial, y no poner foco en lo que no puede, en la dificultad, en el impedimento. Creo que varias veces se lo dije, que si solamente nos quedamos desde este punto de vista, bueno, va a ser como muy devastador y para el mismo terapeuta como que pierde sentido y motivación si solamente nos quedamos en lo que no puede hacer sin focalizar en el aspecto positivo. Bueno, y esto también refuerza ese aspecto, ¿no? El objetivo primario es ayudar al paciente a activar su más alto nivel de función y es un enfoque integral, está dirigido al ser humano en su totalidad, aunque veamos de que se trabaje como en forma segmentaria. Bien, fíjense, toda esta lista de elementos constituyen los procesos básicos. Los procesos básicos son los elementos de trabajo con los que vamos a nosotros a poner en marcha, ¿no? Y que también nos permite organizar esta ejecución en la facilitación de los diferentes patrones. Entonces, uno de ellos es el patrón de facilitación, ya vamos a ir describiendo cada uno de ellos, el estímulo de estiramiento, todos responden a una activación de propioceptores buscando respuestas que en algún punto tienen que ver con lo reflejo. ¿Por qué? Ustedes saben de que la respuesta de los propioceptores está dirigida a ese tipo de activación, ¿no? Pero no quita que vaya de la mano o que incluya también una activación de tipo voluntaria también, que es la idea del aprendizaje motor, ¿no es cierto? Comenzar, que el paciente tiene esta necesidad de sentir el movimiento, sentir que una parte de su cuerpo se mueva de una manera, de la manera que mi ejecutor o que el terapeuta está facilitando. Bueno, eso va dando también una información y va generando este engrama motor. Bien, bueno, todo esto vamos a ir viéndolo paso a paso, cuándo vamos a usar la tracción, cuándo vamos a usar la aproximación, cuándo vamos a usar el reflejo de estiramiento, cómo se deben colocar los contactos manuales para poder estar dentro de lo que es un patrón dentro de una diagonal. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo, lo voy a ir escribiendo, así que simplemente era para organizarnos en lo que viene. Bueno, la otra parte de los elementos del método son las técnicas específicas. Por un lado tenemos los procesos básicos, que son aquellos elementos que vamos a utilizar para generar esta información y la respuesta justamente perceptiva. Y por el otro lado son las técnicas específicas que son una combinación de procesos básicos que aquí sí se necesita la colaboración del paciente. Por eso muchas veces cuando decimos, este abordaje puede ser utilizado en pacientes, por ejemplo, están
en un estado, están en terapia intensiva, pero necesitamos, la orden es movilizarlo, empezar a generar algún tipo de movimiento, pero el paciente no colabora. Bien, podemos utilizar procesos básicos, ¿eh? A diferencia de que si yo quiero perseguir algún objetivo específico, por ejemplo, de refuerzo muscular o de relajar alguna zona que está muy tensa, o de mejorar la coordinación, aquí sí necesito la colaboración del paciente, porque lo que hace en este conjunto de técnicas es combinar procesos básicos de tal manera que persiguen un objetivo bien definido. Bien, comenzamos con el primer proceso básico, que son los patrones de facilitación, que tienen ciertas particularidades. Por un lado, son movimientos en masa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no solamente vamos a facilitar movimiento de hombro, o de codo, o de muñeca, o de mano, o de dedo. Vamos, si se trata de miembro superior, vamos a facilitar patrones de movimiento de todo el miembro superior, incluido la cintura escapular. Bien. Entonces, por eso se habla que intervienen un conjunto de palancas. La diferencia de lo que sería una reeducación muscular analítica es que se trabaja de forma diagonal. ¿Y por qué Cava y sus colaboradores pensaron que era la forma de trabajo, bueno, adecuada o que se ajustaba a este propósito, ¿no es cierto?, de poder aprovechar la respuesta de los propios sectores? Porque la dirección en diagonal resulta de la combinación de movimientos, en primer lugar, de dos planos. Por ejemplo, no sé si ustedes me ven acá, pero si yo hago este movimiento, voy desde la cadera opuesta hacia arriba y hacia afuera, estoy combinando planos de movimiento. Un plano sagital y un plano frontal. Y además es que a partir de esta combinación de movimientos, con el que responde también la dirección diagonal, si nosotros nos ponemos a pensar la disposición de los huesos largos, no siguen líneas rectas. Si nosotros colocamos, por ejemplo, un número sobre una base de apoyo, vamos a ver ese grado de torsión que tienen de hueso largo, lo mismo un fémur. Entonces, esto nos va indicando de que está preparada esta estructura para poder hacer un movimiento que combine planos de acción, donde aparece como resultante de esta combinación de estos dos planos un tercer componente, que es el movimiento en espiral o componente rotatorio, que es el que le da la sutileza o la riqueza de los movimientos propios de la especie humana. Entonces, no sé si ustedes lo ven, pero ahora en el práctico lo vamos a ver, es que, por ejemplo, cuando, si yo parto, esta posición de partida es con la palma hacia abajo y el pulgar también hacia abajo, entonces, durante el trayecto, fíjense lo que hace la sutileza. El pulgar va cambiando de dirección para poder completar todo la trayectoria del movimiento, y eso es lo que le da la sutileza o la elegancia también y la calidad de los movimientos, ¿cierto? Que es lo que se pierde cuando hay algún impedimento motor. Entonces, eso es hacia allí, es donde tenemos que hacer foco para poder recuperar también este componente de rotatorio. Bien, entonces, además de la razón de la disposición de los huesos largos, también van acompañadas en estas estructuras la implantación de la fibra muscular, el soconuroso y tendón, siguiendo esta conformación que tienen estos huesos largos. ¿Me siguen? Entonces, no podemos pensar en líneas rectas, líneas en un solo plano, sino en una combinación, porque estructuralmente, anatómicamente, estamos preparados también para que el movimiento tenga estas características y pueda desarrollarse en esta tercera dimensión, las 3D, ¿no? Bien. A
Aparte, hay una resultante mecánica también de que cuando se combinan los ejes de movimiento surge el tercer eje, que es el de la rotación. Hay cálculos matemáticos, físicos, de la física también, que nos ayudan a comprender esta sutileza de esta resultante que aparece en la combinación de dos ejes de movimiento. ¿Y por qué decimos que el componente rotatorio es el más rico, más elegante, que nos da calidad de movimiento que es propio de la especie humana? Bueno, porque recluta mayor cantidad de unidades motoras. Y también el movimiento que resulta es de mayor fuerza, resistencia y coordinación. Entonces, hacia allí debemos dirigirnos buscando este componente rotatorio. Además, otra de las características que tiene el abordaje es que todo foco de movimiento principal, hablamos de movimiento principal cuando se habla de segmentos, por ejemplo, los patrones de miembro superior, miembro inferior, otras características van a tener los de cabeza, cuello y tronco, y decimos, los diferenciamos porque se habla de que los movimientos de miembro superior e inferior se llevan a cabo en diagonales asimétricas, asimétricas, porque no se da en un solo eje. En cambio, si hablamos de movimientos de cabeza, cuello y de tronco superior e inferior, se dan a lo largo del eje de la columna vertebral y por eso son simétricos, los mismos componentes de movimiento de un lado y del otro. Bien, cuando hablamos de diagonales asimétricas, que son las primeras que vamos a ver, que es la de los miembros, que corresponden a los miembros, funcional. Bien, chicos, creo que una vez pueden sacar para agradecer, porque hay interferencia. Bien, cuando hablamos de estas diagonales asimétricas, se llevan a cabo se distinguen de la primitiva de la funcional. Entonces, ¿por qué esos nombres? Bueno, se lo un poco a modo de poder distinguirlo, porque la diagonal primitiva incluye el componente de adeducción, que es propio dentro del desarrollo motor de patrones primitivos. En cambio, la funcional, un poco como regla mnemotécnica también, tiene que ver con todo lo que sea el componente de aducción que me permite llegar al alineamiento, al eje, y tiene que ver con actividades funcionales. Piensen ustedes o realicen ustedes cuando se peinan, se llevan un bocado a la boca, se asean, todo lo hacen combinando, ¿no es cierto?, incluyendo, mejor dicho, el componente de aducción de diferentes modalidades, ¿no? Pero buscando, ¿no es cierto?, que la función se realice en el eje. Entonces, por eso los movimientos funcionales tienen el componente de aducción para poder diferenciar. Bien. A su vez, vamos a distinguir patrones agonistas de antagonistas. ¿Y por qué? Porque van a ver que uno de los procesos básicos es partir desde un patrón antagonista. Ese estímulo de estiramiento me habla de que yo tengo que alejarme al máximo de la dirección hacia la que yo quiero llegar. Entonces, voy a distinguir el patrón antagonista, que es la posición de partida, del agonista, que es hacia donde voy a llegar. Y eso se va a repetir en cada uno de las diagonales que voy a ir realizando. Y a su vez, cuando se trata de diagonales asimétricas de miembros, se distinguen también variantes, que es cuando incluye la articulación del codo en miembro superior y de rodilla en miembro inferior. Entonces, todo esto vamos a ir conociendo. Bien, como les decía, el estímulo de estiramiento es la posición de comienzo del patrón, alejando al máximo los puntos de inserción. Entonces, esto también me asegura una respuesta de los propioceptores músculo-tendinosos, ¿cierto?, buscando alargar al máximo los puntos de inserción. Es por eso que partimos del patrón antagonista, como les decía. Cuando veamos ahora un videito van a poder entenderlo mejor. Estas maniobras de tracción y aproximación también tienen la misma finalidad de poder generar una respuesta propioceptiva de los propioceptores axiales, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, si hablamos de miembro superior, la maniobra siempre va a ser de tracción, de alejar al máximo. Y eso lo vamos a hacer una vez que colocamos los contactos manuales y podemos generar en la dirección del estímulo de estiramiento como una tracción, la sensación de que estamos separando, decoaptando las superficies articulares. ¿Sí? Y entonces, esta es la maniobra de tracción que debe acompañar al inicio de cada uno de los patrones de movimiento. A diferencia de la maniobra de aproximación, que la vamos a aplicar cuando facilitemos patrones de extensión de miembros inferiores. Ustedes van a decir, ¿y por qué? Y ya vamos a ver cómo lo hacemos, aquí a diferencia de coaptar, tiene la idea de juntar, acercar, coaptar. Y lo vamos a hacer con una manera también, después de colocar los contactos manuales, de acercamiento. ¿Y por qué lo hacemos solamente en los patrones de extensión de miembros inferiores? Porque fíjense que los miembros inferiores tienen la función, bueno, de poder asegurarnos, junto con toda la estructura corporal, pero a partir de la posición, de la colocación de las plantas, de los apoyos de los pies, de asegurarnos la posición vertical. Y también asegurarnos los desplazamientos, ¿no es cierto?, en esta posición. Y necesitamos generar una respuesta de reacción, de estabilidad, para poder desplazarnos, para poder sostenernos y desplazarnos en el espacio. Entonces, fíjense que si analizamos también los patrones que se dan en la marcha, necesitamos estabilizarnos para poder mover el miembro contralateral. Y esa es un poco la finalidad de que se aplica al inicio de los patrones de extensión de miembros inferiores. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Con mucha información. Les puedo asegurar que cuando la veamos en la práctica es mucho más fácil de entender, pero si hay alguna pregunta, les voy a agradecer que me lo hagan. No sé si, Marisa, en el chat hay algo. No. No sé ¿Alguna? si alguno que no tenga micrófono y quiere escribir, leemos, ¿eh? No hay problema. Tal cual, tal cual. Bien. ¿Sigo? ¿O hay alguna duda? Bueno, no saben contestar. Bueno, otro de los procesos básicos que también vamos a aplicarlo en la facilitación de los patrones es el reflejo de estiramiento. ¿Y cuándo lo vamos a realizar? Justamente al inicio, cuando hemos ya ubicado, ¿no es cierto?, el segmento que vamos a facilitar en la posición de máximo estiramiento, a partir de este patrón antagonista, colocamos nuestros contactos manuales, ya realizamos maniobras de tracción o de aproximación, si estamos hablando de los defensores de los inferiores, pero bueno, ahora nos quedémonos con los miembros superiores, que es lo que vamos a ver. Y ya realizamos esta maniobra de tracción y seguimos con los contactos manuales que tienen que estar ubicados en una zona muy estratégicas, ¿no? Que ya están definidas y que por eso también en la técnica está como esta receta donde colocar las manos y de qué manera. Las manos, los contactos manuales. Entonces, cuando llegamos a ese punto donde vemos que ya no podemos estirar más, sin provocar dolor, ni molestia, ni disconfort en el paciente, pero sí es el límite para ese paciente, ahí realizamos este movimiento rápido y corto que es el reflejo de estiramiento, que consiste en llevar rápido y brevemente las estructuras musculares del patrón más allá de la posición inicial. Queremos generar mayor información, entonces necesitamos realizar esta maniobra cortita y rápida que aumenta justamente la intensidad del estímulo de estiramiento y es una respuesta del uso neuromuscular, ¿no? Bueno, acá un poco para poder entender qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos a dirigir nuestra tarea, es hacia estos propios sectores, ¿no es cierto? Y
¿Cómo lo generamos? A partir del punto de máximo estiramiento, y es una maniobra muy rápida y corta. Bien, este es otro de los procesos básicos también esenciales, ¿no? Que son los contactos manuales, ¿sí? Que son nuestras manos colocadas a disposición del movimiento del paciente, ¿no es cierto? Se prefiere hacerlo directamente sobre la piel, entonces también aprovechamos la respuesta de todos los receptores que actúan a nivel de piel. Los esteroceptores son los que van a ir dando dirección y resistencia al movimiento, se diferencian de los contactos manuales distales de los proximales, como su nombre lo indica, proximales va a estar mucho más cerca de la articulación proximal, y los distales, por ejemplo, en manos o pies, si se trata de facilitar patrones de miembros. Seguido a estos contactos manuales, a la maniobra de tracción, al reflejo de estiramiento, también va todo en un solo momento, el comando verbal. Por eso tiene que ser como un movimiento muy coordinado, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que generar. Y el comando verbal son las órdenes, las consignas que le damos al paciente, que bueno, que si bien es cierto, en la técnica hay como expresiones, pero simples también, fácil de entender, pero también la podemos adaptar, ustedes saben, a la idiosincrasia del paciente, a la capacidad de entender, porque necesitamos que nos entienda para que nos responda. Entonces, tiene que ser adecuado a la capacidad del paciente, ¿no? Y a la idiosincrasia. Podemos distinguirlo, o se distingue un explicativo, que es antes de la ejecución per se. Vamos a hacer como una explicación de qué es lo que quiero cómo quiero que el paciente me responda. Eso es previo, ¿no? El ejecutivo es en el momento en que se realiza, y si durante la trayectoria ocurre algún error, entonces puede ser un error por exceso de movimiento del paciente, puede ser que también error de la técnica, de que hayamos perdido contacto. Bueno, pueden suceder diferentes razones, y podemos, entonces ahí hablamos de un correctivo, y se prefiere hacer la corrección en el punto en donde se detuvo el movimiento o donde apareció este error, ¿no? Bien. Estímulo visual, ¿no? Siempre y cuando se trate de pacientes videntes, podemos utilizarlo, y de hecho asegura también el aprendizaje del movimiento. Entonces hay que aprovecharlo. Entonces, el paciente, le tenemos que pedir que acompañe el movimiento con la mirada. Esto favorece también lo que se llama la metría del movimiento. El paciente vaya entendiendo cómo se va desplazando el segmento, y bueno, va teniendo mayor información acerca de este movimiento, ¿no? ¿Qué tipo de contracción vamos a utilizar? Bien. Durante las ejecuciones vamos a utilizar una de tipo concéntrica cuando se trata de desplazamiento. Si no estamos trabajando con una técnica específica, por ejemplo, justamente las técnicas específicas, en esta combinación de procesos básicos, también combinan diferentes tipos de contracciones musculares, ¿no? Y cuando se trata de la ejecución de patrones básicos, como es lo que vamos a aprender esta tarde, necesitamos desplazamiento. Entonces los patrones agonistas son los que realizan las contracciones de tipos isotónicos concéntricos. Y conjuntamente los antagonistas deben realizar también una excéntrica, una isotónica excéntrica. Hay desplazamiento, pero es de otro tipo de contracción la que deben realizar, ¿no? Deben permitir que
los patrones que conforman los agonistas se acorten, se muevan, y los antagonistas deben actuar solidariamente, alargándose y permitiendo que se complete la trayectoria de movimiento, ¿no? Entonces, siempre que hagamos ejecución de desplazamiento, con desplazamiento, necesitamos combinar ambos tipos de contracciones musculares. Usamos la isométrica cuando tenemos algún objetivo en particular que tiene que ver con lograr cómo detener el movimiento o controlar el movimiento en algún punto. Algo similar a lo que sucede con la acomodación del miembro en el espacio. Entonces, eso necesita un sostén. Entonces, necesitamos la contracción simultánea de los grupos antagónicos. Entonces, aquí no va a haber desplazamiento, sino que va a haber una colocación del miembro en el espacio o acomodación, que es lo que requiere la contracción isométrica. Bien, bueno, un poco para entender la diferencia entre cuando es concéntrica y excéntrica. La concéntrica tiene la finalidad de acercar los puntos de inserción, y a diferencia de la excéntrica, que requiere alejar para que aparezca la concéntrica en el patrón antagonista, ¿no? Es un movimiento simultáneo que se da. Bueno, esto lo de la máxima resistencia también es uno de los procesos básicos, pero ojo que máxima resistencia para el paciente, no es la del ejecutor ni del terapeuta, sino es la máxima resistencia porque el paciente puede soportar. Dice un poco también lo que la diferencia de otro tipo de modalidades de acción muscular, que se trabaja en base a ofreciéndole resistencia, porque queremos generar fuerza al movimiento, ¿no? Eso tenemos que diferenciar el tipo de resistencia que le vamos a dar según el tipo de contracción que queremos lograr. Cuando necesitamos que haya desplazamiento, es decir, que se genere una contracción tónica concéntrica, bueno, la fuerza debe ser menor para el paciente. A diferencia de que si queremos generar o facilitar una contracción isométrica, la fuerza tiene que igualar a la del paciente. Eso es muy importante también conocer sobre qué grados o qué valores musculares estamos trabajando. En cuanto a la secuencia, que es otro de los procesos básicos, es el orden que se producen los movimientos dentro de un patrón. Se da de distal a proximal. Ustedes van a ver que ahora van a entender cómo, si se trata de miembro superior, primero vamos a generar o a facilitar la apertura de una mano. Si partimos de una mano cerrada, entonces necesitamos que se extiendan los dedos, que la muñeca también se extienda, que se supine, que luego el codo se mantiene extendido durante todo el trayecto, porque no vamos a trabajar al principio con una variante, pero si trabajamos con variante incluimos también un movimiento del codo, ya sea en flexión o en extensión. También necesitamos estos movimientos de masa de hombro. Entonces se va dando en una secuencia ordenada. Ese es otro de los procesos básicos. Bien. Bien, hasta aquí cómo venimos. Bien, profe. Bien, Bien, profe. Bueno. Entonces vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver ahora en el práctico de esta tarde, que recuerdo que es en los grupos, el grupo 1 y grupo 2, que se va a dar el 13:30 primero y 14:30 segundo. Bien. ¿Cuándo vamos a utilizar los patrones de facilitación de miembro superior? En la bibliografía dice que se utilizan para tratar la disfunción provocada por problemas neurológicos, desórdenes musculares, restricciones articulares, también para ejercitar el tronco, que por esta solidaridad que existe entre miembros con el tronco o tronco con miembro, podemos trabajarlo impactando desde los miembros, impactando a la mejoría del tronco, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene todo lo que tiene que ver con la cintura escapulohumeral
entonces eso está, que forma parte del tronco, ¿no? El tronco superior. Bien. El miembro superior tiene dos diagonales. La primitiva, con sus dos patrones, y tiene componentes. Eso para que vayan ustedes familiarizándose con toda esta terminología. I can draw the shape of the head, shape of the neck, the hat, the shoulders. They're big enough for me to have. Gracias, ¿podés cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Bien, entonces, en el miembro superior tenemos la diagonal primitiva y la funcional. Cada una de estas diagonales tiene dos patrones, flexor y extensor. Cada uno de los patrones tiene componentes de movimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos, si se trata de la primitiva, el miembro superior, ven acá, que ustedes hacen este sector, eso no me veo nada. Si puedo abrir acá. Ah, Se la ve bien, profe. bueno, perfecto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una primitiva, tenemos que distinguir dos patrones. Entonces, el patrón flexor es parte con la mano cruzando la línea media a la altura de la cadera opuesta y cruza la línea media para poder ubicarse y terminar en este punto que combina los componentes de flexión, abducción y rotación interna de hombro. ¿Entienden? De hombro, por eso. Si los componentes de movimiento de cada patrón son los que se llevan a cabo en la articulación proximal cuando se trata de miembros. El patrón antagonista es el de extensión, aducción y rotación interna de hombro, ¿no? Entonces, es para poder distinguirlo uno de otro. Entonces, fíjense, partimos de un patrón extensor combinando estos tres componentes desde la cadera opuesta y termino con el miembro por paralelo, sería el brazo sería paralelo a la cabeza y el cuello. Después vamos a hablar un poquito que se puede hacer, vamos a aprender a hacerlo con el paciente en camilla, pero se puede hacer en colchoneta, paciente sentado, paciente de pie. O sea, de que son muchos elementos a controlar en los procesos básicos para que ustedes puedan aprender. Necesitamos que el paciente esté lo más estable posible y nosotros también ganar estabilidad. Bien. La funcional también tiene sus dos patrones. La funcional va a partir de, recuerden que la funcional decíamos que tiene este componente de aducción que tiene que ver con llegar a usar. Entonces, el componente flexor de la diagonal funcional, que parte con el miembro por fuera, fíjense, partimos desde una extensión, desde una abducción, una rotación interna. ¿Y por qué decimos rotación interna? Porque el que asegura esos movimientos de rotación es el pulgar, el miembro superior. Cuando el pulgar va hacia abajo, entonces, fíjense, la rotación del hombro es interna. Si el pulgar gira hacia arriba, voy a una rotación externa. Entonces, la diagonal funcional parte desde una extensión, abducción y rotación interna para cruzar la línea media y llegar a una flexión, abducción y rotación externa de hombro. ¿Me siguen acá? Tanto los patrones, el miembro superior, la particularidad es que tanto los patrones de flexores como extensores se inician en contracción, que ahora vamos a ver. Bueno, esquemita para entender cómo se va dando la dirección del movimiento y, fíjense, regla también para poder entender la ubicación de las manos.
ustedes tienen todo este material ahí, pero quiero ir, bueno, a estas imágenes que van a ser un poco más gráficas y al videíto. Fíjense, en este primer caso, bueno, vamos a, lo que está haciendo el terapeuta es facilitando el patrón flexor de la diagonal primitiva. Entonces, fíjense cómo parte con la mano, cruzando también el eje a la altura de la cadera opuesta. Observen la ubicación del terapeuta, que también tiene que tener como una posición en diagonal, y ahora lo vamos a ver también en la práctica, la diferencia de que cuando no aprovechamos, ¿no es cierto?, esta posición de inicio y de desplazamiento, cómo nos limitamos y podemos limitar también la trayectoria del movimiento del paciente. Fíjense la ubicación también de los contactos manuales. Acá hablábamos de lo que es el contacto distal y de contacto proximal, que es el que está más cerca a al eje, a la articulación del hombro. Y la ubicación de las manos, que es, bueno, un elemento muy importante, ¿no? La mano tiene la finalidad de, bueno, de provocar estos contactos manuales, y distinguimos el dedo pulgar de los 4 dedos de la propiocepción. Los 4 dedos de la propiocepción, regla mnemotécnica también, tienen que estar ubicados en el segmento que nosotros queremos generar el movimiento. Ustedes me van a decir, sí, pero es una diagonal y es una combinación. Bueno, justamente porque es una diagonal, tenemos que saber bien dónde ubicarlo. El pulgar tiene la particularidad de ubicarse, ustedes ahí compartí también en el aula el libro, la última edición, ¿cierto?, de los autores, que es la guía ilustrada, que tiene muchas imágenes, habla de posiciones de ubicación del pulgar que son, por ejemplo, en este caso, es el borde, se llama borde indiferente cubital, donde vamos a ubicar el pulgar. Y los 4 dedos de la propiocepción van a estar ubicados, siguiendo la dirección del dedo índice, pero también ubicándonos también en esta posición de la mano, ¿no? Y dándole, a partir de un contacto manual que yo te voy dando esta combinación de los movimientos, ¿no?, que decíamos para que aprovechar la interacción de los diferentes planos de movimiento. Entonces, una vez que yo lo ubiqué al paciente, o ubiqué el segmento en la posición de estímulo de estiramiento, el patrón antagonista, ubiqué mis contactos manuales, realicé la maniobra de tracción, expliqué al paciente qué es lo que tiene que hacer, ahí genero, ¿no es cierto?, este estímulo de estiramiento, es el alargar y alejar lo máximo que puedo las estructuras musculotendinosas, y al final imprimo este reflejo de estiramiento, que es este movimiento rápido y cortito que doy en la región digital. Entonces, esto tiene que estar acompañado de la orden, por ejemplo aquí, abra la mano, entonces también continúo, pulgar hacia atrás, brazo al costado de la cabeza, y bueno, pidiéndole, fíjese, el estímulo visual que acompañe con la vista durante todo el trayecto. Bueno, aquí un pequeño video. Primitiva de miembro superior, patrón flexor. Vamos a iniciar con la mano, cruzando la línea media, los contactos manuales, un contacto proximal, intersuperior del antebrazo, y contacto distal, pulgar en el borde diferente cubital, y los 4 dedos de la propiocepción llevan la mano hacia la flexión con una inclinación cubital. Hacemos una maniobra de tracción. Recuerden la posición también de kinesiólogo, si lo utilizamos la posición en decúbito supino, entonces vamos a estar ubicando, separando, no sé si se ve, separando los miembros inferiores,
Entonces, del lado de que me apoyo, inicialmente va a estar a la altura del hombro de la paciente y separo la otra pierna, ubicándola también en dirección diagonal, paralelo al miembro que vamos a facilitar. Entonces, iniciamos, que es una maniobra de tracción, le pedimos al paciente que durante todo el trayecto observe su brazo que se va a movilizar, terminando a la altura del brazo, a la altura de la cabeza, es decir, paralelo a la cabeza, y iniciamos entonces desde una extensión, aducción y rotación interna del hombro. El codo se va a mantener extendido durante todo el trayecto. El contacto proximal, entonces, por porción inferior del antebrazo, y el contacto distal, el pulgar, borde indiferente cubital, y los 4 dedos sobre el dorso de la mano. Entonces, abra la mano, le pedimos que abra la mano, pulgar hacia atrás, gire el pulgar y en ese momento realiza una rotación externa, gire el brazo a la altura de afuera y hacia afuera y arriba, ¿no? Y queda el brazo paralelo a la cabeza y durante todo el trayecto observa y aprovechamos el estímulo visual. Para realizar el patrón extensor cambiamos los contactos manuales y colocamos. El pulgar ahora va a ir a la palma de la mano en el borde indiferente, cuidar nuevamente, pero del lado de la palma, y los 4 dedos van a estar ubicados en el dorso. Y el contacto proximal va a reforzar la rotación externa, que es una forma de resistir. Nuevamente iniciamos con una tracción y le pedimos, cierre la mano, mi mano, pulgar hacia abajo, mano a la altura de la cadera. De esa manera realizamos el trayecto de tanto el patrón flexor como extensor. Ahí corta. Bien. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver también en el práctico. Este es un poco para que puedan entender cómo se da este movimiento en masa, que incluye tanta cantidad de componentes musculares, solamente en ese patrón que acaban de ver, que vamos a ver esta tarde. Se ponen a analizar todos los movimientos que se ponen en juego y los componentes musculares. Cuando hablamos de variantes, decíamos que incluye los movimientos del codo, entonces tenemos como una primera variante que es conflexión del codo. El nombre de la variante o el nombre del patrón me determina la posición final del recorrido. Entonces, si yo leo esto, ¿desde dónde tengo que partir? ¿O cómo tengo que partir? Si me dice, termina con flexión de codo, ¿cómo debo partir? Abran los micrófonos y van a hablar. Con extensión. Con extensión, perfecto, bien. Es algo como parece muy simple, pero bueno, ahora cuando pasa que como todo aprendizaje, el momento en que recién nos acercamos, nos cuesta porque hay que manejar mucha información, son muchos elementos a usar, es nuestro cuerpo también que tiene que acomodarse a la acción, entonces por eso si pueden, usen también el razonamiento, pónganlo en juego también para que sea también fácil o mejor el aprendizaje. Tráiganse algunos machetitos si quieren, tráiganse escritos, y recuerden de que esto sigue un orden, así que todo aquello que les sirva a ustedes para asegurar el aprendizaje, bienvenido sea, ¿no? Es allí luego la práctica, ¿no? Bien, entonces aquí vemos la primera variante del patrón flexor. En este video vamos a ver las variantes de la diagonal primitiva. Comenzamos con las variantes del patrón flexor, y si hablamos de variantes porque interviene la articulación del codo. Por lo tanto, el contacto proximal inmediatamente se va a ir colocando por encima del codo, en el tercio inferior del brazo, y en el momento en que colocamos nuestro contacto manual, imprimimos una rotación interna que es la que va a actuar también a modo de resistencia durante el trayecto.
y el contacto distal en el dorso de la mano, de la misma manera, con el pulgar en el borde indiferente cubital y los 4 dedos de la percepción en el dorso de la mano, por debajo de la base del dedo índice y parte del espacio radial del dorso de la mano. Entonces, vamos a terminar con esta variante con flexión del codo. Durante el trayecto se va a ir agregando esta flexión, iniciando, ¿no es cierto?, con una tracción, un reflejo de estiramiento, inmediatamente le damos la orden, abro la mano, pulgar hacia atrás, doblo el codo, mano por detrás de la cabeza y termina con el brazo paralelo a la cabeza, pero con el codo flexionado. Para la segunda variante, en vez de partir desde la cadera opuesta, parte desde el hombro opuesto. Inmediatamente también colocamos contacto proximal por encima del codo y el contacto distal igual. Fíjense cómo mi brazo también se aproxima y muy juntito al antebrazo de la paciente, que es la que va a ir resistiendo también durante el trayecto. Y lo mismo, luego de la maniobra de tracción, reflejo de estiramiento y luego abro la mano, pulgar hacia atrás, extiendo el codo y terminamos con el codo extendido y brazo paralelo a la cabeza de la paciente. Ahí cortamos. ¿Vieron cómo, si bien es cierto, decimos los contactos manuales, que son las posiciones de colocación en los segmentos distales de miembros, fíjense que cuando utilizamos variantes que necesitamos manejar, ¿no es cierto?, todo este movimiento que se genera combinando diferentes componentes, necesitamos también asegurarnos la estabilidad. Y ahora van a ver la importancia que es de hacer uso de la aproximación o del contacto de nuestro antebrazo, que también funciona como contacto manual, que nos asegura a nosotros un buen punto de apoyo, de estabilidad, para poder asegurar el desplazamiento completo. Entonces, bueno, todo esto se aprende y hay que practicarlo. Bien, bueno, aquí un poco quién interviene ahora, a diferencia de lo que veíamos en el patrón primitivo, cuando se trata de variantes, bueno, y entra el componente de flexión, se incluye la acción del bíceps y del braquial anterior. La primera variante. Bueno, la segunda variante, la que le mostré también ahí en el videíto, que es esta de desde una flexión termina con el codo extendido paralelo a la cabeza. A ver, este otro. ¿Vieron? Vamos a ver las variantes del patrón extensor de la diagonal primitiva. Por lo tanto, la posición de comienzo es al final del patrón flexor. Como la primera variante es con extensión de codo, así que vamos a iniciar con la mano por encima de la cabeza, cuando el paciente no debe sufrir. Recuerden que el contacto proximal colocado por encima del codo refuerza la rotación externa, y el contacto distal, como estábamos viendo, es pulgar apoyado en el borde diferente cubital, siguiendo la línea del quinto dedo y los 4 dedos ubicados a nivel de la palma. Entonces iniciamos con una flexión de muñeca y dedos, cierro la mano, extiendo el codo, mano a la cadera. Esa sería la primera variante. La segunda variante del patrón extensor termina con flexión de codo. Por lo tanto, vamos a iniciar con extensión de codo y durante el trayecto incluimos la flexión de codo. El inicio es el mismo, cierro la mano, pulgar hacia abajo, todo el codo, mano al hombro opuesto. Bien, y aquí, cuando se trata de las variantes de extensión del codo, bueno, ahí nos asegura la acción del tríceps y del anconio, este patrón. Bueno, todo esto es mucha teoría. Bien, este sería el patrón antagonista, ¿ya?, de lo que veníamos viendo del patrón flexor, ¿no?
con todos los movimientos y componentes musculares, también con sus variantes. Queremos poder ver esta tarde todo esto, pero les aconsejamos de que puedan ver a veces esos videitos para poder ubicarse, porque bueno, no tiene mucho sentido de que ahora hagamos mucha revisión de la teoría, que nos puede llegar incluso a confundir más, ¿no? O costar. Veamos ahora la diagonal funcional para ver un poco cómo cambia la dirección del movimiento. Recuerden de que hablábamos de la dirección de diagonal funcional cuando cruza la línea media y tiene el componente de aducción. Por lo tanto, tengo que partir con el video. Vamos a facilitar el patrón básico de la diagonal funcional del miembro superior. Vamos a iniciar el ciclo de estiramiento, va a ser con el miembro en un patrón de extensión, de abducción y de rotación interna del hombro, el codo extendido. Vamos a iniciar, en este caso va a ser con una flexión de muñeca y dedos, para lo cual también, fíjense la mnemotecnia de cruz. Iniciamos con los brazos cruzados para terminar con los brazos descruzados, ¿no? Si lo hacemos en forma contraria, terminamos con los brazos cruzados y eso va a limitar el rango de movimiento de la ejecución del movimiento del patrón. Bien, entonces, en este caso, para el patrón básico, colocamos contactos manuales. El proximal va a estar tercio inferior de la muñeca, reforzando la rotación interna del hombro. Acuérdense que el codo se mantiene extendido durante todo el recorrido, y colocamos por el pulgar en el borde indiferente. Radial sería siguiendo el borde radial del dedo índice, pero al lado de la palma, y los 4 dedos siguiendo la línea por debajo de la base del quinto dedo, sería a lo largo del borde cubital, pero del lado palmar. Bien, entonces, nuevamente, tracción. Luego de la tracción, realizamos un reflejo de estiramiento seguido de la orden. Vamos a cierre la mano, apretame la mano, pulgar hacia abajo, cruzo el brazo, adentro y hacia arriba. Bien, ahí cortamos. Bien, bien, ahora cambio, ¿no? Porque necesitamos partir este patrón. Parte o se inicia con una flexión de dedos de muñeca. Entonces, fíjense que la ubicación del contacto manual tiene que ser en la palma. Entonces, tiene que ver con todo esto de entender hacia dónde vamos y de dónde partimos, ¿no? Otra vez, la lista de todos los componentes de movimiento y musculares que intervienen, y es el que nos da a entender de que se trata de un movimiento en masa. Bueno, aquí también tenemos nuestras variantes. La primera variante es con flexión de codos, por lo tanto tenemos que partir con el codo extendido. A ver si se ve ahí. Bueno, en este video vamos a ver las variantes del patrón flexor de la diagonal funcional. Por lo tanto, la posición de partida es con el miembro en extensión, abducción y rotación interna. Como es variante, el contacto proximal va a ir por encima del codo y el contacto distal en la palma de la mano, y aprovechamos durante el trayecto que la primera variante es flexionar el codo y terminar con la mano a la altura del hombro opuesto. Se le digo, cierro la mano, pulgar hacia arriba, doblo el codo, mano al hombro opuesto. Esa sería la primera variante del patrón flexor de la diagonal funcional. La segunda variante del patrón flexor es terminar con extensión de codo. Por lo tanto, tenemos que partir con codo flexionado. Y la posición del antebrazo en posición vertical, con la palma de la mano en dirección al techo, sería cuando el paciente en su pie. Entonces, con el contacto proximal por encima del codo, lo que hacemos es reforzar la rotación interna del hombro, pero en dirección vertical también, ¿no? Así que hacia abajo. Y el contacto distal colocado en la palma de la mano
también busca la flexión de muñeca y dedo cuando le doy la orden. Le digo, cierra la mano, pulgar hacia arriba, extiende el codo, incluso el brazo hacia adentro y hacia arriba. Gracias. Bien. También entender los mismos componentes de la flexión de codo, de bíceps y braquial, pero se trata de otra diagonal, son los mismos componentes. Bien, acá tenemos una variante con extensión de codo, interviene el tríceps y anconio en este patrón. Y patrón extensor de la diagonal funcional. Facilitar el patrón extensor de la diagonal funcional. Recuerden cómo terminamos con el patrón flexor, con el brazo cruzando la línea media, por lo tanto los contactos manuales ahora van a estar dirigidos. Es un patrón básico, así que en el tercio inferior del antebrazo colocamos contacto proximal, reforzando la rotación externa del hombro, y ahora contacto distal va a estar ubicado en el dorso de la mano, pulgar en el borde diferente radial, siguiendo la línea del dedo índice, y los otros 4 dedos ubicados en el dorso de la mano, pero más tomando el lado cubital desde la base del dedo meñique. Entonces, realizamos desde el primer estiramiento, la tracción, reflejo de estiramiento. Ahora vamos a iniciar con una extensión de muñeca y dedos, seguido del reflejo de estiramiento. Le doy la orden de abro la mano, pulgar hacia abajo y hacia afuera, y termino con el brazo por debajo de la línea de la camisa, ¿no? Nuestra apoyada a la paciente. Bien, cortamos ahí. Bien. Nuevamente, todo el listado de componentes de movimiento y musculares que intervienen, para que ustedes entiendan el movimiento en masa, cómo se da. Y las variantes. A ver, veamos. Y vamos a hacer las variantes del patrón extensor de la diagonal funcional. Por lo tanto, la primera variante del patrón extensor es con extensión. Por lo tanto, vamos a partir con el codo flexionado, que sería el recorrido acortado del patrón flexor, y vamos a ubicar los contactos manuales. Recuerden que es variante, así que el proximal por encima del codo, brazo paralelo a la del paciente, y contacto distal en el dorso de la mano. Pulgar en el borde indiferente radial, siguiendo la línea del dedo índice, y los 4 dedos en el dorso de la mano. Vamos a hacer tracción, reflejo de estiramiento, y digo arriba manos, pulgar hacia abajo, perdón, abajo y hacia afuera. Bien. Para la segunda variante, vamos a partir con el codo extendido para terminar con el codo flexionado. Perdón, entonces, en esta misma posición, con el contacto proximal por encima del codo, y contacto distal igual en el dorso de la mano, vamos a realizar una tracción, un reflejo de estiramiento, y digo, abro la mano, pulgar hacia abajo, doblo el codo, y termino con el brazo en posición vertical y la mano en dirección hacia el techo, estando el paciente en supino. Tríceps y anconio son los responsables de este patrón extensor o la variante de extensión de esta diagonal. Bien. ¿Y esta? Bueno, en este video vamos a ver las variantes del patrón flexor de la diagonal funcional. Por lo tanto, la vemos de partida es con el miembro, de la extensión. Bueno, y hasta aquí, con esto que bueno, que es bastante información, por eso es tan necesario, ¿no es cierto?, que en práctico podamos entenderlo, y que bueno, que
hacerlo, y no solamente práctico, porque son muy limitaditos los que tenemos, pero les aconsejamos de que lo hagan ustedes en sus casas, con su compañero, o en algún momento que puedan venir al salón, aprovechar las camillas, lo vayan practicando. Porque son muchas, pero si uno lo entiende y se ubica en cada una de las diagonales, las direcciones, los patrones, movimientos, realmente, bueno, es muy fácil. Bueno, porque no se hace más fácil, ¿no? Bien, otra cosita. Fíjense en la guía didáctica, chicos, porque hay un cambio, porque el viernes 25 se va a ocupar todas las instalaciones del campo porque hay una actividad del rectorado, y entonces hubo una pequeña modificación. Y creo que Marisa, vos le querés decir algo sobre esa tarea que tenés pendiente. Sí, si nos das el ok, hacemos perdón, exposición de los casos de forma virtual o híbrida, así por Zoom, el miércoles a las 7:30. Bien, y en la guía didáctica no está ocupado, Sí, espera, porque tengo recu. Bueno. 1:30 tendría que ser. Sí, a ver, no, no sé 1:30 tendría que ser. Déjame que ya. como práctico, porque estamos muy justos con todas las fechas. Bueno, revisamos y le decimos, para que se vayan organizando. Sí. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo nomás quería avisar de que yo no llegué a la asistencia, pero igual estuve presente, eso nomás quería avisar. Bueno. ¿Listo? Nos vemos ahora esta tarde, entonces el primer grupo 13:30 y el segundo 14:30. ¿Estamos? Chao, chao. Chau, chau.